Lo que vamos a presentar es toda la gestión que venimos haciendo desde INTI Caucho y cómo se formó en principio esta comisión. Bueno, en el año 2003, a través de una resolución del Consejo Directivo de INTI, bueno, el número es la 331 del 2003, se creó la Comisión Permanente de Trabajo, en la cual los integrantes es INTI Caucho, la Comisión de las industrias neumatiqueras y los fabricantes e importadores de neumáticos, que son FATE, Bridgestone, Firestone, Pirelli, Goodyear y Michelin. Bueno, el objetivo de esta comisión era comenzar a trabajar a ver qué se podía hacer con los neumáticos, porque en sí sabemos que la generación es muy grande. En su momento, cuando empezamos a hacer los cálculos, eran 100.000 toneladas anuales, hoy día estamos en 135.000 toneladas. Y bueno, y nadie nos sabía decir qué pasaba con esos neumáticos. Luego, cuando empezamos a trabajar, empezamos a incorporar actores públicos y privados, porque bueno, los que estábamos éramos muy pocos, con poca experiencia también en reciclado. Entonces invitamos a la SEAMSE, que bueno, no la voy a presentar porque creo que todos la conocemos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Asociación de Cemento Portland, la Federación Argentina del Neumático, que bueno, ellos agrupan los reconstructores y las gomerías, la Cámara Argentina de Reconstructores, a través de la FAIC, la Federación Argentina de la Industria del Caucho, y una de las últimas incorporaciones es la Federación Argentina de Municipios. A través de ellos fuimos, en realidad, ganando experiencia y viendo a través de ese AMSE, les voy a contar que se logró llegar a Regomax, que creo que la mayoría lo conoce, que es la primera planta industrial de reciclado de neumáticos, que se encuentra en Norte 3, en la SEAMSE, y a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nos ayudó a darle un marco legal, porque no teníamos nada, ni una ley ni una resolución. Y bueno, vamos a ver que entre los logros, que lo vamos a ver en otra filmina, tenemos una resolución, la 523 del año 2013. Bueno, con la Asociación de Fabricantes del Cemento Portland empezamos a trabajar en uno de los usos, que es como un combustible alternativo en los hornos de cementeros. Y bueno, y con las federaciones lo que estamos viendo es con las redes de gomerías empezar a trabajar con los municipios también. Después conocimos también a través de la Secretaría la Federación Argentina de Municipios, con lo cual firmamos un convenio de colaboración entre el INTI, que sería, no, yo digo el INTI, pero en realidad es la Comisión de Trabajo, pero bueno, como no tiene una persona de día, lo firmó el INTI, la Secretaría de Ambiente y la Federación Argentina de Municipios para empezar a trabajar con todos los municipios, no solo los del conurbano, con los cuales tenemos mayor alcance, sino también con los del interior, que es un poco más complicado porque nosotros, como vivimos en Buenos Aires, comunicarnos con el interior es un poco más complejo. Uy, esto es para allá. Bueno, como todos sabemos, los neumáticos son un problema mundial. Entonces nos empezamos a preguntar qué hacíamos con ellos y dónde estaban, porque en general nosotros, como vemos en las películas, o no sé, yo siempre cuento que uno se ve Los Simpsons, ve montañas que se están quemando. Acá en Buenos Aires no vemos esas montañas de neumáticos quemándose o demás. Empezamos a ver que en realidad tenía distintos usos. Por ejemplo, había una reventa, que en general no es legal, pero sí sucede, y se venden en el tercer cordón del conurbano. ¿Esto a qué confluye? El problema es que, bueno, tenemos problemas en realidad después con el tránsito, porque ya las ruedas están gastadas y no se tendría que volver a utilizar. Otro de los problemas, que creo que también es bastante grave, es que hay una quema a cielo abierto, con lo cual esto produce gases tóxicos y que está comprobado que producen cáncer. Entonces la idea a través del proyecto es tratar de esos neumáticos vayan a las plantas de trituración, no vayan a un mercado, digamos, ilegal. Esto para allá. Bueno, para saber más o menos por qué es tan difícil reciclar los neumáticos, tenemos que conocer un poquitito de lo que estamos hablando. Los neumáticos en sí están compuestos por caucho, acero y nylon. Podemos decir caucho o goma, a veces vamos a ver en la literatura. Nylon o tela también podemos hablar. Y
¿Y por qué es tan difícil? En realidad la industria neumatiquera de los neumáticos que trabaja, investiga y hace grandes desarrollos, invierte mucha plata para que los neumáticos tengan una vida útil mayor, ¿no? Y que hace desarrollos para que la unión entre estos productos en realidad no se despeguen. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros lo queremos triturar o queremos romperlo, necesitamos máquinas con mayor potencia y tener mayor energía para poder destruirlos. En sí, la goma lo que se hace es una formulación de caucho, que es una goma cruda donde se ponen todos los ingredientes y después se vulcaniza para que tome una forma y por lo tanto va a ser una formulación químicamente estable. Este proceso de vulcanización, que si uno ve en la bibliografía, es un proceso irreversible. Por lo tanto, uno no puede volver, no sé si vieron antes alguna charla de plásticos, que en general el plástico uno lo derrite y vuelve a tener otra forma. Después vemos la parte legal de para qué se puede usar, ¿no? Pero el neumático uno no lo puede volver a meter en un horno y recuperar ese caucho. Uno si lo pone, en realidad lo que puede tener es algún material un poco más gomoso porque en realidad sufre una reversión, se dice. Pero en sí no es reversible y por eso es tan dificultoso poder reciclarlo. Nosotros hicimos una estimación de los componentes en peso y vamos a ver que los distintos tipos de neumáticos vamos a encontrar distintos porcentajes de los componentes. Y cuando uno tiene una planta de trituración, que es lo que más se usa en el mundo, aparte de las industrias cementeras, uno no recibe todo el tiempo, no sé, o camioneta radial, o auto radial, o, no sé, o de camión. Va recibiendo según lo que le van enviando en el mercado. Entonces vamos a tener una mezcla de componentes. Aparte, los neumáticos no están todos formados por un mismo caucho. Y va a depender del tipo de neumático que voy a recibir los distintos componentes. Por eso también es un poco dificultoso cuando uno dice, bueno, lo vuelvo a incorporar a una mezcla como un abaratante, pero no siempre tengo el mismo polvo. Entonces voy a tener que hacer una mezcla diferente, una formulación diferente cada vez que haga una mezcla. Entonces no es factible para una empresa, digamos. Y otro de los problemas que vamos a ver es con el tema del porcentaje del textil, que vemos que en algunos tienen mayor porcentaje y lo que hace en las empresas, en el caso por ejemplo Reomax o Tricaucho que les voy a comentar, es que empieza como a pulular ese polvo y lo que produce es que se van tapando todos los filtros de aires y demás. Bueno, al principio nosotros empezamos a ver los antecedentes de qué pasaba en el mundo porque en Argentina no teníamos experiencia de lo que se estaba haciendo con los neumáticos. Bueno, la particularidad de cada país es que cada uno tenía una regulación. Nosotros en ese momento, en el año 2003, no teníamos ningún marco legal ni tampoco conocíamos mucho de qué hacer con los neumáticos. Les voy a contar un poquito porque me voy a adelantar, por ejemplo, en Canadá, cuando nosotros empezamos a investigar y bueno, viajamos para ver qué es lo que estaban haciendo. Cuando iban a una gomería, cambiaban el neumático, se llevaban el neumático en su baúl, iban a un punto verde, pagaban $5 y le daban un ticket de que lo reciclaron. Yo creo que acá en la Argentina nadie se va a tomar el trabajo de llevar el neumático al punto verde y encima pagar. Acá lo que pasa es algo al revés. A veces lo que hacen es cambian el neumático y se llevan el neumático, lo dejan no sé, en el fondo de la casa. Después lo dejan en la vereda, se lo lleva, se mezcla con la basura, porque algunos municipios no tienen recolección diferenciada, y se va con todo el relleno, se va en el camión al relleno. En Estados Unidos también lo que sucede es que se paga también un impuesto. Y después ese impuesto va a las empresas que reciclan. Ahora yo les voy a contar cómo funciona acá en Argentina, sin crear ningún impuesto, porque los impuestos, lo que nos pasó cuando empezamos a averiguar es que si cualquier persona paga un impuesto o si las empresas fabricantes de neumáticos tuvieran que pagar ese impuesto, primero que bueno, iría al consumidor final, a todos nosotros, ¿no? Y aparte ese impuesto iría a rentas generales, con lo cual no garantiza de que vaya a las empresas como un subsidio. Entonces tuvimos que pensar alguna otra forma para colaborar con estas empresas que reciclen.
Bueno, los destinos en general lo que encontramos es que van a rellenos sanitarios, como combustible alternativo, a ingeniería civil y como reciclado. Ahora les voy a explicar uno por uno. El relleno sanitario, en general, es el destino que menos alegre, digamos, ¿no? Porque en sí no se recupera ni el neumático ni tampoco la energía que tiene, el poder calorífico que tiene la goma. Pero bueno, en algunos lugares no queda otra alternativa y lo que nosotros sugerimos en el interior del país, hablando ahora sí en Argentina, es que si no tiene ningún tipo de uso, por lo menos se disminuya el volumen y se guarden en big bags, como no sé si nadie lo conoce, como si fuesen las bolsas esas grandes de soja. Bueno, en vez de esas bolsas, poner neumáticos, hasta tanto se encuentra algún uso. Como combustible alternativo, nosotros estamos trabajando con las empresas cementeras ya hace bastantes años, pero bueno, como no hay una política de Estado, todavía no le encontramos la vuelta. Pero bueno, seguimos trabajando para el interior del país. ¿Por qué? En el interior del país es muy complicado instalar una planta, si no es en una gran urbe. ¿Por qué? Porque las distancias son muy grandes y el costo de la logística es tan grande que nadie los va a poder llevar. Y los neumáticos que se van generando en los pequeños pueblos, en realidad no los pueden llevar, no sé, 400, 500 kilómetros para triturar, digamos que tienen otras prioridades. Entonces nosotros estamos haciendo un programa en el cual vimos todos los hornos cementeros del país y empezamos a trabajar con las ciudades que están a 100 kilómetros. Pero bueno, en sí es una gestión con las cementeras, porque bueno, tienen que hacer ellos lo que nos dicen es que hay que hacer cambios en las bocas de los hornos y demás, que con eso conlleva una inversión más grande. Bueno, el combustible alternativo, yo entiendo que no es lo mejor, pero lo estamos trabajando en algunas zonas del país para que haya una alternativa, para que no queden los neumáticos. ¿Por qué? Porque en el norte es muy importante, en realidad, trabajar con alguna alternativa. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del dengue, que es muy importante con el tema de salud. Trabajamos también con el Ministerio de Salud, no todos los que presenté son, digamos, la totalidad de la comisión. También trabajamos con el Ministerio de Trabajo, con varios, por eso a todos los actores públicos privados que se fueron sumando a través de estos años, estuvimos viendo en realidad su experiencia, porque yo no puedo decir que sé de todo, ¿no? Uno va aprendiendo a medida que va trabajando en esto. Pero bueno, en sí en Europa se utiliza la mayor parte en los hornos cementeros por una cuestión de espacio. Y también, si nos ponemos a pensar un poquito, los usos en realidad del molido de caucho no son infinitos. Bueno, nosotros podemos poner canchas de césped, podemos hacer pisos, pero también en algún momento no podemos, digamos, hacer todo pisos de caucho de todo el país, ¿no? Bueno, y acá les puse un poquito para que vean qué equivalente es un metro cúbico de gas y un kilo de goma y por qué se podría llegar a utilizar. Esta es una de las recomendaciones, también está en la resolución, que si quieren yo les paso un mail, también se las puedo pasar o se puede buscar, que las 523 del 2013. Y bueno, estamos trabajando más que todo en eso, en el interior. Bueno, acá les voy a contar un poquito cómo es el tema del reciclado. Tengo un video de la planta de Regomax que no es como está ahora, pero está bastante mejorada, pero es para que tengamos una idea general. Bueno, en principio, se hace la descarga, tenemos la trituración primaria. Estos equipos en realidad son bastante caros porque necesitamos una potencia bastante alta. Y lo que hacemos es disminuir en tamaño. El tamaño va a quedar de 10 por 10 centímetros más o menos. Después tenemos una trituración secundaria que en sí es el cuello de botella de todas las plantas. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos que llegar a tamaños muy pequeños y empezar a separar la fibra textil del acero. La parte metálica, que lo vamos a ver bien en el video, se separa de manera magnética y la tela por una aspiración por diferencia de densidades. Y después, va la descarga y el embolsado y se va viendo en distintas granulometrías. Vamos a ver que tenemos granulometría de 0 a 0,7, de 0,7 a 3 milímetros, ¿no? Y mayor a 3 milímetros. Bueno, estos vemos los distintos productos y el polvo de goma que va saliendo de la máquina, ¿no? Y el metal. Ahora les voy a contar. Como me comentaba, el tema de las obras civiles, en realidad en el mundo se usan mayoritariamente en asfalto. Igual nosotros estamos trabajando en el INTI también en una investigación que
para hacer paredes, para aislación térmica, con en realidad pedacitos de caucho de una trituración primaria. Eso está en investigación todavía, pero sería interesante para el sur, digamos, para atenuar el tema del frío. Por eso no es todo relleno sanitario, nosotros estamos trabajando en otras alternativas. Tenemos acá en obra civil serían los asfaltos. Las ventajas de los asfaltos es que tienen mayor durabilidad, atenúan los ruidos, es bueno para en realidad las grandes ciudades y tiene mayor permeabilidad. Cuando digo mayor permeabilidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a ese efecto spray que cuando se forman charquitos, no sé qué desenchufe. ¿No? Que se forman como pequeños charcos y el tema es que nos da mayor seguridad y mayor agarre a la ruta. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Que requiere en realidad cada una de las formulaciones del asfalto necesita para distintas las partes del país, según el clima, vamos a necesitar una formulación distinta. Entonces, si queremos hacer un asfalto en Misiones, no va a ser lo mismo que en Chubut. Se utilizan proporciones muy bajas, se puede incorporar entre un 5 y un 10% y es el polvo el más finito que va entre 0 y 0,7 milímetros. Y el problema mayor es que la inversión se recupera de 10 a 15 años y es por eso que es bastante complicado trabajar con los municipios porque en general se ve recién el fruto a 15 años, ¿no? Uno tiene que hacer una inversión muy grande y en sí lo vamos a ver a 15 años. Yo les hago un resumen cómo estamos trabajando desde la comisión, ¿no? Como que tenemos algunas premisas que son básicas. Nosotros en sí no tratamos de fomentar que sea una actividad de índole privada, que tenga apoyo del Estado. El INTI les da un apoyo a las empresas, trabajo en el tema de la gestión y que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Si hay proyectos en el interior con los cuales les ayudamos, uno de ellos es el de Arroyo Seco, que venimos trabajando hace varios años con la gente de Rosario también. Con lo cual queremos que la empresa que se vaya a instalar sea sustentable en el tiempo. Entonces los ayudamos con el tema de la viabilidad económica, digamos con el mercado, porque aparte de tener la plata para hacer la inversión, uno tiene que tener, es importante, el mercado y la materia prima, porque la materia prima en sí también es muy complicado. Entonces les voy a mostrar también cuando sea lo del convenio que hicimos con Regomax, la materia prima le tiene que llegar a costo cero en la puerta, porque no tiene ningún tipo de subsidio este tipo de empresas. Entonces, nosotros lo que incentivamos, ya sea cualquier tipo de consultas, es que lo lleven a las empresas. Le damos que sea Tricaucho, que sea Regomax, y bueno, si Dios quiere, se incorpora esta gente de Arroyo Seco. Para el interior es muy importante porque llegar a Regomax son muchos kilómetros de traslado. Además, se trasladan neumáticos desde Ushuaia. Se juntan, se consiguieron una cortadora, una guillotina, y los trasladan hacia Buenos Aires. Con todo lo que genera, porque ellos son como una zona franca y tienen que hacer una importación, exportación, no sé, es un lío de papeles, pero los están mandando a Regomax. Así que no es algo imposible. Una vez ve desde un municipio que les dice, ay, es re caro con un transporte y todo lo demás, Ushuaia lo está haciendo. Otra de las premisas es el tema de que no se cree un impuesto, ni tampoco una tasa, porque también hay un efecto multiplicador. Nosotros pensamos en el ciudadano y pensamos que la mayoría de las cosas y también los productos básicos en alimentos se trasladan sobre neumáticos y eso encarecería también el tema de los productos. Y lo que queremos es que sea el menor costo para el ciudadano, por eso es el tema de las tasas, y pensamos en gestiones en realidad con municipios y todas las empresas y gomerías. En sí estuvimos trabajando bastante tiempo con el tema de impuestos y no llegamos en realidad a que sea justo para todos. Bueno, yo les voy a contar un poquito también con el tema de Regomax, en el cual se firmó un convenio en realidad el convenio es entre Regomax y la SEAMSE. La SEAMSE lo que hizo fue aportar los terrenos por 20 años y entrega o deriva los neumáticos de desecho. Pues vamos a encontrar la terminología de desecho porque es una terminología mundial, pero nosotros en general si queremos buscar en internet es fuera de uso, NFU. En la planta de trituración con la materia prima a costo cero. Después Regomax, bueno, se unió al inversor con un usuario del material reciclado para formar una nueva empresa, con un riesgo bastante importante. ¿Por qué? Porque no se podía garantizar de que le llegue la materia prima. Nosotros cuando ponemos una empresa, lo primero que tenemos que tener es la materia prima para fabricar,
Bueno, en este caso no sabíamos si le iba a llegar la cantidad. La inversión que hizo Regomax en un principio fue de $2,500,000. Bueno, y se instaló la planta, bueno, empezaron a comercializar el producto porque ellos en ese momento, cuando se empezó a instalar, más o menos año 2011, estaban importando todo este producto. Entonces hubo una sustitución de importaciones. Y pagan un canon anual a SEAMSE. El INTI lo que hizo fue verificar la viabilidad técnica del proyecto y anualmente realiza auditorías a la planta. Bueno, esto es lo que le comentaba con el estudio de generación de neumáticos por zona. Vamos a ver que la mayoría está en la zona centro y el 40% está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en realidad el primer cordón, segundo cordón de Buenos Aires, del conurbano. Pero vamos a ver que en la zona sur tenemos un 8%, es muy poco, pero también tenemos que hacer algo por los neumáticos. Entonces en eso estamos trabajando, en ver qué se puede hacer en las zonas donde hay poca cantidad y que no una inversión tan grande de un triturador no es viable, porque uno lo puede poner y en su momento cuando era la época del dengue, hasta los gobernadores querían poner un triturador y todo lo demás, y no es sencillo tampoco manejar un triturador, porque las cuchillas, en realidad hay mucho recambio de cuchillas, las cuchillas hay que también son importadas y bueno, acá se empezó a crear valor a través del neumático, pero no es algo muy sencillo. Y Regomax estuvo bastante tiempo para empezar a funcionar. Sí hay una empresa que ahora está haciendo trituradores, ya un segundito, que está haciendo trituradores y que comenzó, que es la empresa Cibemax, con lo cual Tricaucho, que es otra de las empresas, que es una pyme, en comparación de lo que es Regomax, que está en Berazategui, que empezó en realidad a trabajar de manera manual y empezó a hacer inversión con la empresa Cibemax para hacer trituradores primarios y secundarios. Ahora está cambiando su tecnología, pero es algo que nosotros podemos proyectar para el interior del país, a ver si se puede comenzar a instalar algunos otros trituradores. Eso sería una solución para el transporte. También. Lo triturás y entraría más volumen, digamos, Sí. por viaje. Sí, en realidad son todos proyectos paralelos porque no van surgiendo de a uno, pero nosotros en un principio era todo material importado, eran costos muy altos. Ahora lo que podemos decir que también podemos tener trituradores con un menor costo, ¿no? Decime. Sí, te quería preguntar, ¿se sabe qué porcentaje de todo esto que vos estás exponiendo ahí llega a Regomax? A Regomax. Y Regomax está triturando 350 toneladas mensuales. Pero en realidad casi todo Buenos Aires. Y Tricaucho está en 170 toneladas mensuales. Sí, porque todavía se sigue. No alcanza porque todavía se está importando. Nosotros también estamos trabajando con aduana para ver cómo se puede reducir en realidad la cantidad de importación, porque uno está importando residuo que está prohibido, ¿no? Pero bueno, también ahí entramos en una polémica que en realidad no es mi campo, ¿no? Pero entramos en una polémica porque está importado, pero si uno deja de importar, también hay gente que se queda sin trabajo, entonces bueno, es muy complejo en ese sentido. ¿Analizaron la ruta del Mercosur, o sea, Pacífico-Atlántico? Sí, hay todo un proyecto. Porque ahí tenés la mayor cantidad. Sí, es todo lo del tema de la Ruta 14 y demás. Estamos trabajando con Entre Ríos también, con el municipio de Chajarí. ¿Tienen datos, digamos, de la cantidad de neumáticos? Nosotros estuvimos trabajando también, sí, pero eso sería como un proyecto aparte. Si quiere después le paso material. Claro. Sí. Bueno, yo puse algunos logros que en realidad para nosotros que la Comisión Permanente de Trabajo esté trabajando desde el año 2003 de manera ininterrumpida es algo que todavía no lo podemos creer. Nos reunimos todos los meses, excepto en el verano, con las empresas y con los actores que les nombré y muchos más. Algunos, bueno, no vienen siempre, pero cada vez que se los cita por algún tema en especial viene y nos cuentan su experiencia. Bueno, la planta de Regomax, también la planta de Tricaucho, ahora la de Arroyo Seco. También estamos trabajando en Córdoba con el tema del Conmecor, ¿puede ser? Que nunca me sale, con el tema que están armando un relleno sanitario y demás. También están viendo de instalar una planta de triturado de neumáticos porque Córdoba también tiene una gran población. Todas las plantas son privadas, ¿cierto? Sí. Nosotros en realidad
Lo que vemos es proyectos por cada ciudad, algunos arman licitaciones públicas, otros presentación de proyecto, todo depende del municipio y la gobernación, nosotros en eso no nos metemos, nosotros lo que hacemos es gestionar y dar nuestra experiencia. Y después empezamos a trabajar y qué es lo que más le conviene a esa provincia o a ese municipio, y les vamos contando cómo es que el tema de la recolección, pero cada uno en realidad se maneja de forma particular. Nosotros lo que hacemos, también tenemos puntos de INTIS en el interior y vamos armando grupos y los vamos ayudando para que esto empiece a avanzar en realidad.